Sí, la música del maestro Chichi Peralta. Ay, sí. Los grandes de República Dominicana. El doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico, nuestro invitado ya está por acá. Doctor, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días, queridos amigos. Para mí, como siempre, un honor muy enaltecido de encontrarme aquí con ustedes en esta mañana estival, con un cielo brumoso, cubierto por un polvo sahariano que incrementa esta ola de calor. Usted es internista, usted es internista, ¿verdad? Yo soy internista y hice una subespecialidad en cuidado intensivo en La Habana, Cuba, en los 90. ¿Qué meteorología usualmente hace recomendaciones generales? Usted como médico, vamos a comenzar por ahí, sobre este polvo que afecta vías respiratorias, esta situación del calor intenso, una sensación de calor que aumenta la temperatura real. Como médico, ¿qué recomienda a los ciudadanos que le escuchan en este momento? Bueno, definitivamente con el polvo hemos estado viviendo por tiempos inmemoriales. De hecho, la selva amazónica no existiera sin el polvo sahariano. ¿Cómo? Sí, el polvo sahariano es quien poliniza y llena de nutrientes a las selvas de América, sobre todo la selva amazónica y la frondosidad de las Antillas y de la Mesoamérica es muy favorecida por ese polvo desde tiempos muy primigenios, ¿no? Porque el Sahara es viejísimo. Sí. Entonces, parece que los humanos han aprendido a convivir. Sin embargo, dentro de esas situaciones, habemos grupos que somos vulnerables. Personas con un perfil alérgico a la polución. Definitivamente, yo soy uno de esos. A mí, cuando llegan esa gran cantidad de polvo, se me pega una migraña y una estornudadera terrible. Yo también. Sí, hay muchas personas. Entonces, hidratarse bien, porque se va a incrementar el calor, inclusive una serie de ondas tropicales que posiblemente nos hubieran ayudado mucho con esa tributación de agua que tanto la necesita nuestro país. Definitivamente es tan grande la cantidad de partículas de polvo que llegan, que absorben la humedad, y las ondas se van solamente en nada, solamente en amenaza, no llueve. Entonces se incrementa el calor muchísimo, se incrementa de 1 a 3 grados. Y eso en la economía humana, eso es terrible porque se deshidratan. Las personas hipertensas, los niveles tensionales suben más. Los asmáticos, las personas con problemas pulmonares. En fin, ¿qué hacer en medio de estas circunstancias? Lo primero es tratar de protegerse y no exponerse mucho a los ambientes externos, por el calor y por la misma polución que generan las partículas. Es decir, mantenerse guarecido en lugares cubiertos, techados, tratar de hidratarse oportunamente, beber muchos líquidos, todo el líquido que usted pueda. Y sí, preferiblemente agua, doctor. Sí, ¿no? sí, de lo que más uno dispone. No, además del agua, solamente las bebidas, los jugos y el café son hidratantes. No piensa en alcohol, Julio. El alcohol deshidrata. Yo recuerdo en una Semana Santa, en el pórtico del siglo 2000-2021, yo era el encargado de la emergencia médica del centro médico UCE y llevaron unos jóvenes que llevaron para hidratarse pequeña en las dunas de Baní y lo trajeron como parra seca. Sí. Wow. Sequecito, llevaron cerveza para hidratarse. Digo, el alcohol deshidrata, siempre ha sido así. La resaca es producto de una deshidratación extrema. Entonces, no, jugo, puede tomar café y agua naturalmente. Doctor, los acuerdos, los desacuerdos del Colegio Médico con la Autoridad de Salud de la República Dominicana, habido varias reuniones, luego algunas quejas, ¿Ya todo está bien o doctor? Entonces, no. El Moscoso Puello, Julián. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos de esos acuerdos pactados o hablados, convenidos,
algunas quejas que ustedes tienen y la situación particular del Moscoso Puello. Miren, vamos por lo primero. El Colegio Médico inició tempranamente en el año pasado una serie de luchas, no solamente con el conglomerado, con el colectivo de salud, sino también con la sociedad civil en sentido general. Nos encontramos con la ADP, nos encontramos con los maestros universitarios, con los medios ambientalistas, en fin, cientos de organizaciones sociales demandábamos en las calles un nuevo modelo de seguridad social basado en derechos. Por eso decíamos, no más este modelo de ARS, no más este modelo de AFP, porque está basado en una visión rentista, economicista, y no en un derecho, que es un derecho humano, el derecho a la salud. Y hicimos más de 10 marchas. Hubo una giganteca de casi 50,000 personas en el pórtico de noviembre. A raíz de esa situación, nosotros les hicimos a las ARS varios paros. Inclusive nos desafiliamos de una ARS de esa. Llegamos al año, en febrero, el Consejo Nacional de la Seguridad Social publica una resolución, que fue la 563, que fue una resolución muy trunca. ¿Qué demandábamos en esa época? Y seguimos demandando. En primer lugar, nosotros demandábamos que la cobertura, los catálogos de prestaciones, de servicios fueran ampliados. Aquí no se revisan las prestaciones que se le dan a la gente desde el 2007, desde que nació el Seguro Familiar de Salud. Demandábamos que lo que se destina a comprar medicamentos, que son unos miserables 8,000 pesos, que entre 2 fármacos, a veces uno solo, se lo llevan, eso fuera ampliado. Porque eso definitivamente, a la luz del incremento de los costos, ya eso había quedado desfasado. Demandábamos, además de esas 2 peticiones, que los pacientes afectados por trastornos mentales fueran incorporados porque son humanos, son dominicanos y son humanos, es un derecho humano legítimo, aún tengan problemas mentales. Demandábamos que las personas vulnerables en sus casas fueran atendidos en sus propias viviendas, ancianos que no pueden transportarse en un concho o pagar una carrera o montarse en un motoconcho para ir a su médico o a su hospital, fueran vistos allí por un médico familiar, por un geriatra, es decir, los pacientes vulnerables. Y pedíamos para los médicos que las tarifas se indexaran. Aquí un médico cobra por una consulta alrededor de 360, 370 pesos. Dicen 500, pero con los impuestos que se le hacen a la emisión de los cheques, de los pagos, un 15%, tú quedas en 360, 370. Es decir, mucho menos que lo que cobra, las muchachas saben que están aquí, usted va al médico por lo menos 3 o 4 veces al año, pero una mujer va al salón 52 semanas, que son las que tiene el año, a veces van más. Sí. Y en el más barato de los salones, tú pagas más de 1,000 a 1,500 pesos, muchísimo, 3, 4 veces más que una consulta. Pero tú llevas un plomero a que te revise un gotero en tu baño y ese tipo fácilmente te cobra 2,000 pesos. Pero un médico con 2 y 3 especialidades lo que tiene que cobrar son 370 pesos. Demandábamos entonces un equilibrio, una indexación y un incremento en función de una inflación que el año pasado fue de 9.48, me parece. Lo que pasa, doctor, y usted me corrige, por favor, es que usted está jalando la sábana de manera correcta para su clase, de manera correcta, quiero insistir. Pero cuando usted la jala, desarropa a la población. No, porque yo estoy hablando, hablé de 3. Los ARS siguen ganando lo mismo. Entonces usted perdóname, su reclamo, correcto, repito, lo que hace es incrementarme y ponerme más caro el costo del servicio de salud. Por lo tanto, el pueblo siente, a veces no se identifica con eso, porque usted no afecta al intermediario, usted afecta al usuario, que en este caso es el pueblo dominicano. Dígame más o menos si... Mire, lo primero que yo dije, aquí estamos pidiendo, las primeras 4 demandas eran de tipo sociales.
Ya. Por eso nos acompañaron cientos de organizaciones. Demandar que 8,000 pesos se tripliquen o se cuatripliquen por año, Ya. o que sean sumatorios. Son sumatorios también. O que sean sumatorios, porque a veces los jóvenes no usan, los jóvenes no se enferman, no van al médico. Entonces, ¿qué va a pasar con los 8,000 que yo no gasté este año? Se lo coge el aire. No son sumatorios, no son sumatorios. Entonces, nosotros demandábamos que si no van a ser sumatorios, por lo menos que se amplíen generosamente y que los ancianos, los dementes, entre otras personas, fueran atendidos. Y los médicos teníamos derecho a demandar. Obviamente, a la gente no le gusta que tú utilices esos medios de lucha, de parárlelo, pero tampoco, por ejemplo, en el año pasado, los maquinistas de Londres se pararon. Los camioneros, los casacas amarillas de París se pararon. Y a nadie le gustó. París, no hace mucho, todavía la gente pidió, se aumentó la pensión. Macron la subió, quiere subirle un año o 2 años. Y París está lleno de basura por donde quiera y las ambulancias no pueden transitar a llevar. Es decir, las demandas siempre dañan de alguna u otra manera a un segmento de la población. Lo que yo creo es, mire, el mundo está en el pórtico de grandes cambios. Todos esos cambios en economía que comenzaron a reflejarse después del crash petrolero del 73 y que en América comenzaron por Chile. Vamos a hablar del inicio de la economía de mercado, Sí. que pasó la salud, la educación, el agua, todos los servicios. Sí. Las obligaciones del Estado se las pasaron al sector financiero, se privatizaron. Eso finiquitó con la pandemia. El mundo está viviendo otra etapa. La monopolaridad de Estados Unidos ya se la está disputando China, se la está disputando Rusia, India, se la está disputando Arabia, se la está disputando hasta Irán. Es decir, el mundo está cambiando. Hoy muchos países de América Latina fueron y se le plantaron como una criada respondona a Europa en un foro CELAC. Unión Europea. Ya no es lo mismo. Y aquí se sigue apostando por un modelo de salud mercantilista, un Consejo Nacional de la Seguridad Social que no quiere ampliar para la gente la cobertura de salud porque lo que quiere es usufructo, plusvalía, ganancia. Nosotros tuvimos entonces en medio de esa lucha un encuentro en el Palacio con el gobierno, diríamos con la vicepresidenta que habló, parto yo de esa premisa, habló en nombre del presidente y llegamos a una serie de acuerdos. Se iba a ampliar los catálogos de atenciones, se iban a ampliar los medicamentos, se iban a atender los pacientes, se le iba a dar cobertura a los pacientes mentales, se iban a atender los vulnerables. Eso fue el 23 de marzo, ¿eh? Ya pasado mañana es 23 de julio, marzo, abril, mayo, junio y julio. 5 meses. No se ha cumplido. No tuvieron 14 reuniones sentados. Yo entendía que el ministro de Trabajo, licenciado Luis Miguel de Camps, no estoy diciendo que sea, pero honestamente nos engañó. Nos tendieron una suerte de celada y nos llevaron allí a ese comité. Nosotros no queríamos ir porque es un comité que nunca tuvo funcionalidad, pero él nos prometió que ahora sí se iba a llegar a acuerdo y que sí se iba a brindar un escenario de avenencia. Y nos tuvieron 14 reuniones allí cuando dijimos, pero señores, ya lo hemos discutido todo, ¿cuál es la contrapropuesta? Porque en un país que se precia democrático hay que llegar concertando. ¿Qué pasó, doctor? No tenían respuesta. O sea, y nos paramos porque este era un diálogo de sordo. Sí, el presidente del Colegio Médico Dominicano, significa que ustedes estuvieron todo el tiempo conversando, pero que no había ninguna intención de llegar a un acuerdo. ¿Y a qué atribuye usted como presidente del Colegio Médico Dominicano esta actitud?
de parte del gobierno actual? Lamentablemente uno tiene que admitirlo, es una situación muy baja de hacer política. De distribuir. Yo no sé a qué está apostando este gobierno, se lo digo con toda honestidad. Yo no sé si un gremio depone una actitud y decide conversar, decide concertar, pero decide concertar para la población, está bien para él, porque es nuestro legítimo derecho, que nuestros 50,000 miembros se les reajusten los honorarios, una serie de cosas que podemos llegar hablando, discutiendo. Pero un gobierno que te hace recorrer el camino del diálogo y que al final tú te das cuenta que era una chicana, un engaño, doctor, coger a la gente de mojiganga. Doctor, mire, yo no sé a qué están apostando. Usted habla del ministro de Trabajo, pero está esa reunión que usted sostuvo, o ustedes como gremio sostuvieron con la vicepresidenta, sí, señor, de la República, representando al presidente de la República. Jefa del Gabinete de Salud. Lo que se acordó en ese encuentro quedó en el aire. Quedó en el aire. Yo le tengo una primicia. El martes hay una rueda de prensa porque ellos apostaron al desgaste. Y obviamente tú puedes en algún momento, producto de desmontar todo un camino que se venía desbrozando, tú puedes decir, bueno, tuve éxito, lo he dejado a ellos prácticamente en el aire, sí, pero ya nos volvimos a reunir. El martes hay una rueda de prensa de parte de las 56 sociedades médicas especializadas y allí se van a tomar decisiones contundentes de nuevo. Paros. ¿Podría incluir paros? Mire, yo recuerdo siempre, como decía Donald Trump con respecto a Maduro, todas las opciones están sobre la mesa. El presidente del colegio. Eso es el martes. Este martes momento, que viene, que es el martes 25, creo que. En este momento están cerrados los caminos. Totalmente, no hay. Si lo llaman mañana, si lo llaman que vaya al Palacio hoy. Claro, mañana. Porque en este país, dígame usted, ¿qué uno va a hacer? Subir las escarpadas montañas aquí que allá. Hay que hay que conversar, hay que dialogar. Pero ya ellos tienen que traer propuestas. Ya ellos tienen que traer propuestas. Esto es un tema muy político, fundamentalmente político. No necesariamente partidario, pero sí muy, muy político, desde políticas públicas, programas de gobierno, todo ese tipo de cosas. Y estamos en una campaña electoral. Por consiguiente, es el momento de atar y bien atado el compromiso con los partidos que podrían ser gobierno o seguir siéndolo. En ese sentido, ¿ustedes han hecho algún tipo de reunión, encuentro con PLD, Fuerza del Pueblo, un poco para llevar a estos partidos que están en esta lucha electoral a cierto compromiso desde ahora? Porque hay un tema sumamente grave aquí. En el centro de las discusiones están las ARS. Las ARS pertenecen a grupos de mucho poder político, grupo financiero y económico. Entonces, los gobiernos, uno por la experiencia lo que ha visto es que los gobiernos zigzaguean con el poder que tiene el colegio médico, sí, pero también con el poder que tiene estos grupos económicos. Entonces, ellos van como en un pragmatismo terrible, que quizás sería bueno comprometerlos desde ahora a esos partidos. Bueno, si tú quieres hablar de salud en tu programa de gobierno, ven, conversa conmigo, vamos a llegar a un acuerdo. Eso se ha hecho. Se va a comenzar a hacer. Fue una sugerencia de la Asamblea Nacional de que llegó la hora de juntarse con el liderazgo político partidario del país. Y comprometerlos. Y comprometerlos. Sí. Y comprometerlos porque usted tiene toda la razón. Los grupos económicos aquí presionan, comprometen, amarran las decisiones de los gobiernos, pero también hay una población que está expectante. Viendo un Luis Aybar, por ejemplo, que recibe 1.300.000 personas, cerrado, desde hace 8 años, los 4 de aquel y este va para su... ¿Cómo cerrado? Cerrado, pero... El Luis Aybar, que era nuestro querido Morgan, sí, creado en el 48, 49. Exacto. Se cerró. Lo cerró el gobierno de Danilo Medina para hacer una serie de reparaciones. ¿Y qué pasó? Este lo encontró.
el presidente actual, que ya va rumbo a los 4 años después del 16 de agosto, se encamina presuroso hacia su cuarto Pero año. eso, uno Está entiende que cerrado, uno está tiene que- cerrado. Pero ¿cuáles áreas están cerradas? Tómese doctor? el tiempo y explíquenos eso. Doctor, ¿cuáles ¿Cómo áreas que está están cerradas? cerrado? Porque uno Porque entiende que están abiertas. no se está ingresando a nadie. Han abierto una que otra área de consulta. Ellos dicen que han encontrado un nudo gordiano, un cuello de botella. ¿Cuál nudo? Son jurídicos con unos grupos de ingenieros que ubicaron unas obras que el gobierno dice que están sobrevaluadas. O sea, pero que Ve que ese, va- ese ve que centro vaina. hospitalario que es de los más importantes del país. Cerrado. 1.300.000 almas van allí. Por eso es que el Mocoso Pollo colapsó en la otra semana, porque está recibiendo. Todos pacientes que iban a la Ibarra ahora están tributando hacia el Mocoso Pero ahí Pollo. no funcionaban buenas escuelas de Claro, Eso no era como la claro, niña casi linda. 20 escuelas de qué salud. pasó? Todo ¿No eso está se funcionando? muy poco, quizás Doctor, 3 o pero para 4. ser Eso, más eso está virtualmente Doctor, para dando ser- consulticas. Para ser más específico, Pero venga. uno entendía que estaba abierto hace un tiempo. Entonces, solo consulta, ¿qué más de consulta? No, Solo consultas de ginecología, de ¿Cuánta- pediatría. ¿Cuántos etcétera. edificios? Porque hay muchas áreas. Eso es Están monstruoso. abiertos, sí. Eso Una es, ciudad, al que va, eso es monstruoso. Es una El que ciudad. está ahí no cree que está ni en este país. Señora, ahí se invirtieron 15.000 millones de dólares. 15.000, óigame, estamos hablando de casi el 3% del PIB. Pero que hace 7 años de eso. No, De casi el peso, 8% del PIB. De peso, doctor. No, 15.000, sí, de pesos, De 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos. Que es una Entonces, cantidad sí, una- hasta Ayúdeme, obscena. Yo soy abogado. Ayúdeme a entender. Pero es buena persona, él. Tampoco, Sí. sin Sí, yo lo prejuicio. sé. No va a ser- Abogado, pero buena persona. es una Ayúdeme a contradicción. entender el sistema de salud. Yo he dicho muchas veces, y creo que ustedes tuvieron que ver, no digan que yo, el doctor, yo le tengo mucha admiración y respeto. No, claro, No, a por todos. supuesto. Se ha hablado, por ejemplo, si usted fuera del país, va a ver un médico, hace una cita. Y a veces la cita dura 1 y 2 meses. Hay lo que se llama una atención primaria en el sistema de salud. Porque usted ir, cuando le duele el oído, coge para donde el otorrino y lo que tiene un problema de oído externo y no interno. Es muy costoso el sistema como se maneja actualmente. ¿Cuál es la problemática de que no se puede implementar? ¿Y de quién es el nudo que no se puede implementar la atención primaria en el propio sistema de salud? Está muy atado a lo que yo dije en Ajá. el pórtico de la conversación. Sí. Quieren poner la atención primaria también privada. 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 Y eso es una la incoherencia. La responsabilidad del atención primaria, como modelo de atención, nace en Alma-Ata, en la antigua Unión Soviética, creo que Kazajistán hoy. Alma-Ata Sí. en Mongolia. No, Kazajistán. Ah, Kazajistán, sí. sí. Entonces, Antigua Soviética. sí. Ahora creo que se llama Alma-Ata. También le Sí, dicen sí, Kazajistán, yo he oído. Sí, ellos pertenecen ahora a la Federación Rusa, Sí. con ciertas independencias. Sí, Creo sí. que han estado... Bueno, en el 79 se decidió Salud para Todo en el año 2000, que fue un paradigma donde inició la atención primaria. La atención primaria es promoción, educación, vinculación de la propia población en la producción social de salud. Debe ser un compromiso estatal, fundamentalmente. Hace 44 años. Pero ¿qué sucede? Claro. Con esta visión rentista, se dice, y yo creo que se tiene esta razón, que la mayoría de la gente van a los hospitales públicos, el dominicano va a los hospitales y no es atendido en su barrio, en su comarca, en sus propios escenarios. Eso debiera ser así. Pero ¿cómo la ve a la luz de la ley 8701 en el artículo 28 y 29? La visión rentista dice, tú no puedes ir donde el especialista, porque ir al especialista hace más onerosa lo que se invierte, porque la salud se ve como un gasto Sí. en esa visión. Entonces, si tú vas donde el especialista, ese especialista, diríamos un cardiólogo, te va a indicar una retahíla de análisis, te va a indicar un ecocardiograma, una prueba de... Y eso dicen ellos, eso encarece. Entonces, que se quede el médico de atención primaria, un médico familiar, un médico generalista con buen concepto, se queda con el paciente, se le da un determinado volumen de paciente que se le llama cápita en esta jerigonza, en este lenguaje que se utiliza,
se le da un volumen y se le premia en función de la menor cantidad de referimiento a la prestadora madre, al hospital, sí se le premia, en función de la menor cantidad de pacientes que tú refieres, en función de la menor cantidad de análisis de procedimiento. Así que se hace en Estados Unidos, que hay un modelo HMO. Entonces, esa es la visión rentista. Aquí el gobierno está haciendo esfuerzo para que saben, ¿a qué no saben quién está detrás de eso? El BID. Sí, no, pero aquí, El BID. Entonces estamos en lo mismo. vamos por partes, porque El creo BID. Banco presidente, Interamericano de Desarrollo. Los tres gendarmes, FMI, Banco Mundial y el BID. Vamos por partes, porque yo creo que esto es demasiado importante y usted nos puede ayudar. Uno escuchó siempre que entre las bondades del sistema de atención primaria está que un porcentaje altísimo de las razones por las que una persona va a un médico lo puede resolver un médico general. Hay un 10, 15, 20% de casos que ahí entran los guruses. Un problema gástrico, me voy por donde Contreras, el otro se va por donde Ureña, llamo a Bebeto, cardiólogo, pero el 80-85% lo resuelve eso. Pero usted me mencionó algo de privatizar la unidad. ¿De qué manera? Porque se supone que es el Estado que va a crear unidades de atención primaria, que incluso está el modelo cubano de que un médico para 500 habitantes, por ejemplo. Así es. Que incluso te llevan un récord y ya tú estás, como cuando el médico de pueblo, o sea, el doctor Crepo era el médico de mi familia, ya conocía a uno. O sea, ¿por qué usted habla de privatización? ¿De qué manera se pretende hacer eso? ¿Y por qué, ahí mismo métame, por qué los gobiernos se niegan a una cosa que les ahorraría tanto dinero y mejoraría la salud? ¿Qué lo caracteriza como privatizador? Por favor. Porque ellos dicen que la visión hospitalista, o el hecho de que tú visites un consultorio, que es una empresa de un médico que tiene un consultorio y tiene una empresa que se llama Consultorio Médico X. Cava, por ejemplo. Esa es mi empresa. Y yo ahí, en una posición de casi horizontalidad, yo negocio con la ARS, a cómo yo te lo veo, a cómo yo te hago un procedimiento. Eso a ellos no le luce tan rentable. Lo que le luce rentable es que ese paciente vaya a un médico de atención primaria, pero que ese médico se quede con ese paciente el mayor tiempo posible. Ahí los aspectos... Pero ese médico sería un empleado de salud pública. Sí, como un agente de retención. Pero entonces ustedes, lo que están privatizando serían ustedes. O sea, porque... nosotros creemos que hay que iniciar la atención primaria, pero que sea el Estado quien la controle. Sí, pero usted habla de privatizar. No, en la visión empresarial, la ARS no quiere que tú vayas a ese médico, porque es un asunto de competencia, al médico privado, que ha montado una empresa que se llama Consultorio Médico. Pero lo lógico es que la unidad de atención primaria sea del ministerio. Estoy de acuerdo. Lo que sucede es que usted puede montar un centro de primer nivel de atención con inversión privada, que los hay muchísimo, más que lo que tiene el Estado. Pero ya eso sí sería privatizar. Pero es así que está contemplado en la ley, artículos 28 y 29, así es que está contemplado. Entonces, ¿quién está detrás de eso? Van a ser obreros del sector empresarial. Esa es la visión, proletarizar. Esa ley, sería bueno como... Yo se lo puedo decir fácilmente. Esa ley, haciendo un poquito retrospectivamente. 2001. No, déjenme, fue antes. Es que viene del En los albores de los 90, Tati Guzmán hizo una gran huelga. Altagracia Guzmán, la ministra. La más larga de las huelgas. La más larga, casi 6 meses. Balaguer, que no puedo decir que era pro neoliberal, sino presionado por los organismos internacionales. Recuérdense que en los 90 Balaguer estaba en una gran crisis. Acuérdense las grandes colas. Sí, ya. Sí, Balaguer presionado por los organismos internacionales. Pido de tiempo. Por favor. No se distraiga. No, Es provocando que está provocando. Continúe. ¿No quiere que usted diga lo que va a decir? Bueno, él ayer estaba de fiesta, se juntó con otro. Yo no sé si fue en el Averno o en el Ave. Lo estoy diciendo con otro término. Bueno, él tuvo que verse precisado
a la luz de esa huelga, no solamente, la huelga antes se negociaban entre Ney Arias, Charles Dunlop, que eran gente del entorno balaguerista, que eran sus médicos orientadores, y el colegio médico mandaba también sus médicos notables, el doctor Andújar, el doctor Nelson Astacio, ya César Mella se incorporaba, Fidel Mejía, y se sentaban ahí y llegaban a acuerdo. Pero ahora no fue así con Tati Guzmán. El BID mandó emisario. El grupo Triálogo, que ustedes lo recuerdan bien. Oh, Andy. Andy, estaba hasta José Israel Puello, no sé si estaban más personas. Pero eran gente, exacto, eran gente representante de esa visión neoliberal. Estuvieron presentes a través del CONEP. Es decir, de lo que se trató fue de desmantelar el viejo Código Trujillo de Salud por un nuevo modelo. Doctor, pero entonces yo pensaba... Siga. Allí a Tati Guzmán no se le dio nada. Se formó una comisión que se llamó la Comisión Nacional de Salud, que sus conclusiones salieron 4 años más tarde, ya en el gobierno del Nuevo Camino. Se publica un libro por todas estas instancias del gobierno que se llamó Salud, una nueva visión de futuro. Era la visión ya neoliberal. Se decía que la salud dominicana era mala porque la tenía el Estado, es decir, el Estado de bienestar keynesiano, como se llama, que había que pasarla al Estado, que había que pasarla al sector privado o una buena parte que sí sabía administrar. Era la visión chilena de los Chicago Boys, de los Friedman y de esa gente, replicándola aquí 15 años después. La redacción local. Entonces ya eso vino de fuera. Eso ¿Quiénes alguien incidieron la redactó. en esa ley de seguridad social? Estaba muy envuelto el grupo Triálogo en la redacción, muy envuelto. 2001. No, 1995-96. Yo digo correcto, estaba en ese proceso, pero ya la de 2001. No, ya en el 2001 estaba Hipólito. Sí, está Hipólito. Sí. Pero ya se había ablandado lo suficiente. Ya la cresta neoliberal estaba en el epítome, en el punto máximo. Ya se manejaba a través, porque hubo una comisión de ablandamiento, que fue la CER, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, que la dirigieron mucha gente, balaguerista, PLDista, etcétera, etcétera. Aquí se oponía a ese modelo neoliberal en ese tiempo Rafael Alburquerque, que traía un modelo europeo típico del estado de bienestar, español, francés, inglés. Que funcionaba muy bien. Pero que sí funcionaba bien. Todavía sigue funcionando con más problemas, pero todavía a la gente le gusta porque la gente se tiró en enero a la calle en Madrid, en la comunidad madrileña. Claro. Porque le quieren privatizar la salud. Lo que pasa, doctor, es que hay una letra. Cada vez que ustedes se mueven por un lado para beneficiar o al sector o al pueblo en general, hay un jodido pequeño artículo que te amarra, que legaliza la vaina. Eso es así. Entonces, porque eso estuvo fríamente calculado en el consenso de Washington. Pero los genios no, porque espérese, trajeron el modelo y aquí lo aplatanaron. ¿Quiénes lo aplatanaron? Ese mismo grupo, los neoliberales típicos de aquí. Presidente de Aguaje. Exacto, ese grupo. Fue ese grupo que estuvo detrás de eso. Los médicos no pensábamos así. Ni los políticos de esa época. Porque yo recuerdo que a Víctor García Santos, en el 93, que era ministro de Balaguer, él se fue con una comisión para Washington en el 1993 y ahí le leyeron la cartilla del famoso consenso de Washington. Esto es lo que hay. Balaguer no estaba con el neoliberalismo. No, Balaguer no. No. Balaguer era típico del Estado bienestar benefactor. Doctor, pero yo pensaba, o sea, yo le iba a decir hace un momentito, pero ya yo tengo que reorientar la pregunta y el concepto. Yo pensaba que quienes tenían el control del sistema de salud médico de República Dominicana eran las ARS, pero ahora usted está diciendo que es el BID. Son los bancos criollos, porque es que el capital ya es internacional. El capital es internacional. Bueno. Pero usted cree que Ursula von der Leyen, a propósito de lo que hablaba Julián ahorita, von der Leyen, que preside la OTAN, el tartamudo, ¿cómo que le llaman? Los presidentes europeos están actuando así porque están... No.
esta ultraderecha rancia que ya se vislumbraba La por ola los del grandes norte, pensadores, la ola del norte. los latinoamericanos, porque cuando usted lee a Ramonet, a Borón, cuando usted lee a Dussé, a Cisse inclusive, Sí. esos grandes pensadores, es más, hasta el filósofo Byung-Chul Han ya estaba hablando del colapso de esto. Este mundo parapolicial que estamos viviendo ahora, sobre todo en Europa y que en América no es así, ya se contemplaba. Es el capital, el gran capital internacional luchando para no ser desplazado por la visión china, la visión rusa, que es multipolar. Entonces, ¿en manos de quién está la salud en todos estos países? En manos de ese gran capital. Pero, óigame, eso está fracasando en todos los lados. En Chile, Boric tiene un serio problema con una población que ha tenido que estar comprándolo todo y que ya se hastió. Presidente, pero volvamos a lo político. Hablamos con Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Gracias, Rosario Medina Gómez. No, hay que seguir por ahí. En términos políticos, ese discurso preclaro, o sea, se nota que hay un dominio de por dónde van los tiros, el mundo multipolar, la lucha Rusia, China. Muy bien, muy bien. Ahora, en términos, aplatanando el tema, en términos políticos, ¿cómo se la van a hacer ustedes con un sistema donde el 97% de los que votan o a los dos PLD o al PRM? Y estos tres partidos están en absoluta sintonía. En absoluto divorcio de esto. En absoluta sintonía, con lo Con- que las con AS, sí. porque hay que ganar elecciones. Nosotros vamos a hablar con Y la ella. izquierda liberal progresista, de la cual usted forma parte, no hay duda, por mucha alguna honra. razón, egoísmo, ego crecido, lo que sea, no logra compactar una fuerza que reúne el 2% de los votantes. ¿Qué se está haciendo aquí para lograr aglutinar a una izquierda democrática, no totalitaria, no extremista, y lograr un porcentaje que le permita negociar? Porque el problema es que políticamente no es negociable cuando usted tiene un 0.60 y dividido. Miren. Tómese su tiempo. No. El diálogo va a interrumpir. Usted sabe que lo que acontece en República Dominicana, porque cada país tiene su particularidad. Por ejemplo, usted se va, diríamos, a Costa Rica, la clase dominante de Costa Rica, o inclusive la de Honduras, la de Xiomara Zelaya, Xiomara Castro. Xiomara Castro de Zelaya, o se va a Argentina, donde hay un Alberto Fernández, o los ricos de Colombia, que de alguna manera están pactando para distribuir más. Carajo, pero el rico dominicano no distribuye. No distribuye, señores. Lo que estamos pidiéndole es que 8,000 pesos es una verdadera miseria para la salud de la gente. Y esta gente nos tienen amarrado desde marzo discutiendo. Entonces nosotros vamos a ir. Doctor. Son duros. Mire, para aumentar un 10% en el Ministerio de Trabajo ponen a los obreros, que ya son de ellos, porque son cajas de resonancia del empresariado, los famosos dirigentes gremiales de aquí. Para aumentarte un 10 o un 15%, señor, hay que durar 2 años sentado, que es una miseria. Es una miseria. El rico criollo no distribuye. Entonces, yo creo que llegó la hora de que el dirigente tradicional, que tienen todas las de ganar, porque yo le voy a decir una cosa, como decía Milanes, que a usted le gusta mucho, la historia lleva su carro y a muchos nos montará y por encima pasará de aquel que quiera negarlo. El mundo de hoy, del 2023, es un mundo dividido. El neoliberalismo que nació con el crash petrolero y que comenzó en América Latina en el 1981, de embarazo de Pinochet, de los Chicago Boys, Milton Friedman y Stigler, ya eso pasó, la pandemia se lo llevó. Ese estado totalitario, ese estado que se desmanteló, ha tenido que volver a ser totalitario. Ahora, Doctor, desde la experiencia déjame personal, preguntarle ya no algo. solamente en términos médicos, en términos políticos, ¿qué Por ahí que quiero explica preguntarle. esa debilidad tradicional de los sectores progresistas dominicanos? Que incluso cuando algún gobierno de derecha, el de Lionel, de Danilo, de Abinader, le da la oportunidad, lo que hace es que se aburguesan y se van a la extrema derecha. Aquí hubo un tipo de izquierda que le dieron una senaduría, al otro le dieron la ODC, al otro le hicieron ministro de Medio Ambiente, gente de izquierda.
Y no fue para nada la negación de lo que criticó toda su vida. Por favor. Doctor. Adelante, doctor. Es que si lo dejamos, tú sabes lo que ocurre. Mire, yo les voy a decir, a nosotros nos hicieron daño, a nosotros nos desgastaron. Después, la posrevolución fue crucial, y eso escribió mucho Fidelio y muchos teóricos, Nelson Moreno Ceballos, que murió, Bagnayani, Ayuso, toda esa gente que escribían en los 80 y en los 90. La posrevolución, que debió haber producido en los revolucionarios dominicanos una reflexión profunda, nos llevó a seguir desgastándonos, enfrentando, diríamos, al balaguerato en aquel tiempo, con las mismas armas que Balaguer no combatía. Eso no pasó en Uruguay, donde un grupo encabezado por Pepe Mujica y, no sé si, La Calle no, entre otros, los propios montoneros, la propia izquierda chilena comenzó a mirar hacia adentro, hacia sus errores, y a superar, acercarse más a la población. Pero en la izquierda dominicana ¿Pero por qué será continúa eso? ese proceso de desgaste y asumiendo un discurso muy lejano de la realidad social criolla, cuando no fue el discurso cubano, fue el discurso de Mao, el discurso que se decía revisionista de una Unión Soviética, pero nunca un discurso dominicano. En algún momento uno pensó que el PLD podía, a través del bochismo, pero... Y es fácil. No fue. Espérense, tú... Ahí está lo que hemos visto. Para llegar al poder, definitivamente lo traiciona su formación. No sé si Calixto García, hermanos Almejeira, pero tiene que ver con la formación suya y su visión de la política, correctísima. Ahora, como colegio médico dominicano, y yéndonos de manera concreta a la realidad nuestra, donde está el nudo gordiano, donde está el problema, para mí, usted me corrige, de la seguridad social, es en la ley. ¿Por qué el colegio médico dominicano no ha planteado, no tiene un borrador de un proyecto de ley para la seguridad social? Sí, alterna eso que sí, que lo hemos llevado, lo tenemos, pero no es parte de la agenda de ¿Pero ustedes lo han depositado? Sí, está todo. ¿Cuántos médicos hay? No, esos diputados piensan igual que los empresarios. No tiene fuerza. Sí, ahí hay un proyecto de ley que lo estuvo impulsando el gobierno, pero era tan inviable. Es tan inviable porque deja todo, pensiones y salud en manos de las mismas empresas. Pero usted tiene que buscar la manera de conectar ¿Dónde hizo con su el especialidad? ciudadano. ¿En el Calixto o en Hermanos Almejeira? En el Almejeira. En el Almejeira. En el Almejeira, Por ahí eso se digo queda el de pensamiento. intensivo. Pero Sí. tiene que conectar con los ciudadanos. Sí, pero hay que señores, buscar la mire, manera, por no sé primera cómo, vez, pero- a través de una gran coalición, porque esa coalición de cientos de grupos se llama Coalición por una Seguridad Social Digna. Lo que pasa es que la lucha, la vida misma, no es rectilínea. No es rectilínea. Como dice Álvaro, el que era vicepresidente de Evo, la lucha, la vida misma es subir, bajar. Y te sorprende en una de esas bajadas. La lucha tuvo un gran repunte, como nunca en los últimos meses del 22 y los primeros meses del 23, pero ahora está en una etapa de reflujo por la campaña electoral. Sí. Los grupos de izquierda están en proselitismo. No, lo que pasa es que la Marcha Verde estaba defendiendo todas esas cosas, llega al poder se va al una poder buena parte y de la abandona dirección de Marcha Verde fue Llegó al cortada gobierno. por el Al gobierno. De eso no hay duda. Y ahora tenemos un grupo de mudos que tú dices, pero ven acá, y el discurso, Ahora, ¿dónde doctor, lo eso es metiste? así, Doctor Cao, ¿usted no teme nuevas decepciones Bueno, a propósito de la que planteaba Pablo de reunirse con los candidatos, las ofertas? Hay que Porque hacerlo. por escrito. Hay que hacerlo. Porque por ocurre- escrito, no por Porque escrito. ocurre Como el 4%. que en los últimos 20 años son los mismos actores. Increíble. Son los mismos actores, las mismas políticas neoliberales, los No niveles dice de el único hambre y nuevo. de No pobreza dice el único nuevo. suben, vuelven otra vez al punto inicial. Una economía informal que está por encima de los 60%, una evasión tributaria para la seguridad social. Por ejemplo, En doctor, fin, por ejemplo, son los doctor, mismos ¿usted problemas. recuerda la cantidad de huelgas a los 8 años de Leonel, los 8 años de Danilo?
Bueno, el colegio médico siempre ha hecho paro. Tenía a Waldo Ariel ahí. Sí, siempre se le han hecho. Ahora, la población no a los niveles de antes no. No. A los niveles de antes no. A los niveles de antes no. Pero sí esos 8 y hicieron. 8 hubo. Yo lo digo a propósito. Sí, hubieron huelga. De la propuesta, ¿no? De hablar con esos actores. Con lo de la huelga. No, con los actores políticos. Hay que hablar con ellos, porque ellos son los que tienen Ponerlo a los firmar, congresos. Y yo creo que hablando se pueden arribar a ciertos términos. ¿Usted cree que hay posibilidad de modificar la ley? El veto. Ese proyecto. Es difícil, pero y con se puede Danilo. hacer. El veto del sector empresarial, explíqueme eso. A ver si yo lo entiendo. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo que el Estado no tiene veto y eso hay que los empresarios bueno, lo porque en los momentos en que se aprobó esa ley en el Senado, en el 2001, hubo afectos. Sí. Recuérdense que al colegio médico lo tirotearon, que Candelier era el presidente. A mí me descargaron una escopeta donde la espalda pierde su honorable nombre. Búsquenlo ahí, periódico Nacional, 12 de febrero del 2001. Tirotean colegio médico y nos agredieron a varios médicos. A mí me tirotearon por atrás, por la espalda. Cuando yo di la espalda, un policía descargó una escopeta ahí, en el trasero mío. Entonces, en ese tiempo se aprobó esa ley, una ley hecha a imagen y semejanza de los intereses del sector financiero, que es la que todavía está. Señores, aquí los bancos tienen en este momento 1 billón con B, 1.000 millones de pesos en pensiones. Pensiones que son miserables a la hora de dárselas a los trabajadores. Miserables. Las ARS, solamente este año que pasó, de acuerdo a lo que dice Matías Bosch, que estudia mucho estos temas, y Fulgencio Severino, las ARS se han ganado más de 4.000 millones de pesos este año, entre el 22 y el 23. Una computadora. Nada más por eso, porque no invierten. No invierten. La burguesía financiera, la oligarquía financiera invierte en servicios, turismo, pero no arriesga capital. Tienen el control, hacen y deshacen. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, aquí sí, está bien, hablamos de todo. Excelente entrevista. No, hablamos de todo, Muy bueno. Dile, O sea que el doctor. Dígale. No, para que recalque que la próxima semana lo va a decir El aquí. martes. en El diario. martes hay una rueda de prensa de la Sociedad Médica Especializada. No se descartan los paros, no se descarta todo tipo de acción. Nada. Nada, porque es que hemos sido víctimas de una chicana por parte del gobierno, porque esa es la verdad. Desde marzo. Nos pusieron atrás. Sí. Desde el 23 de marzo la vicepresidenta nos reunió allí. Sí, se va a resolver todo. El licenciado Luis Miguel de Can no vayan, que ahora sí vamos a llegar a acuerdo. Nos marearon. Nos cogieron de mojiganga. Una vicepresidenta de un trato fino, una mujer. Sí, yo no he dicho lo contrario. Para nada, doña Raquel Peña. Muy dulce. Más un trato más elegante, decente, de ahí no se puede. El problema es doctor, obras son amores y no buenas razones. Así mismo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, en el colegio, en su casa, en el consultorio, usted como internista, siempre hay trabajo que hacer, hay que construir, reconstruir, hacer arreglos, ¿verdad? Así es. Entonces, una recomendación. Yo no le voy a hacer recomendación médica, yo no sé de eso. Pero para todo ese tipo de cosas, aquí en la San Martín, próximo a la Máximo Gómez, a la derecha, y hay un parqueo, y dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa para construir, reconstruir. Que me dijeron que hay una mesita floja en el consultorio. Usted resuelve todo eso. Hay materiales industriales. Si le dice que lo mandaron desde a diario, le va mejor. Gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Continúa. pasen buen día.